del Señor. Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas en vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Dice: gloria a Dios, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Amén a la palabra del Señor. Hemos leído el libro de Josué, el libro que lleva por nombre el sucesor que fue de Moisés. Gloria a Dios, este mismo Josué, el que sabía, hermano, gloria a Dios, el que había transitado, ¿no?, a la par de Josué aquellos 40 años que estuvieron en el desierto. Y nosotros podemos ver la fidelidad de este varón, de este joven, gloria a Dios, allí, hermano, cuando caminaba a la par de Moisés, aun cuando dice que Moisés subió al monte Sinaí, estuvo 40 días y 40 noches, él dice que estuvo a los pies del monte y de allí no se movió. Pasó un día, pasó 2 días, pasaron semanas, pero él seguía estando allí, gloria a Dios, esperando al siervo de Dios. Hermano, siempre tuvo ese acompañamiento, siempre tuvo esa fidelidad, gloria a Dios, siempre tuvo esa sujeción al siervo de Dios. Por eso, en estos versículos que hemos leído, nos habla distintos puntos, que algunos puntos los vamos a tocar con la ayuda del Señor. Hermanos, acá vemos a un varón que empezó a tomar la responsabilidad, a un varón que empezó a tomar, gloria a Dios, esa responsabilidad de dirigente, esa responsabilidad, hermano, del varón que iba a hacer pasar el Jordán al pueblo de Dios. En el capítulo 1 podemos ver que Dios habla a Josué y le dice: Josué, levántate, porque tú vas a hacer pasar a este pueblo el Jordán. Y le da instrucciones, hermanos, y le dice: así como yo estuve con Moisés, también estaré contigo, pero solamente esfuérzate y sé valiente. Hermanos, anoche habían hablado un poquito los hermanos y ellos decían que servir a Dios, hermano, no es fácil. Tenemos que pagar el precio. El evangelista Gigi Ávila dijo una vez que, hermano, que el que no sabe pagar el precio sirviendo a Dios, que no se meta en esto, dijo, ¿no? Y yo pienso que servir a Dios no es fácil. Servir a Dios, hermano, va a haber momentos donde vamos a derramar lágrimas,
donde muchas veces vamos a sufrir traiciones, donde muchas veces vamos a sufrir murmuraciones, calumnias, donde muchas veces aún aquellos que nosotros queremos, amamos y aún aquellos que están cerca nuestro van a hablar mal de nosotros. En segundo vamos a ir tocando lo que estoy mencionando. Por eso el Señor hablaba a Josué y le decía a Josué: esfuérzate y sé valiente. Porque si bien Josué estaba con Moisés, hermano, pero ese peso que llevaba Moisés todavía no lo llevaba Josué. Si bien algunas cosas tal vez Josué podía mirar, podía saber, pero ese peso, esa responsabilidad todavía no lo llevaba Josué cuando estaba con Moisés. Pero cuando Josué toma la responsabilidad, cuando Dios le da la responsabilidad a Josué, le dice: Josué, esfuérzate y sé valiente, porque no va a ser fácil, Josué. Esfuérzate y sé valiente, porque muchas veces aquellas personas que están al lado tuyo, en la cual tú tal vez tienes gran estima, en la cual tú tal vez amas, ellos te van a dar la espalda, ellos van a hablar mal de ti, Josué. Por eso esfuérzate y sé valiente. Josué, no te van a aplaudir. Josué, no te van a palmear. Muchas veces van a levantar pensamientos. Muchas veces van a querer sacarte. Muchas veces van a decir: gloria a Dios que lo llevaste allí pasando el Jordán para morirse. Por eso, Josué, esfuérzate y sé valiente. Aquellos siervos que tal vez están escuchando, que ya tienen una trayectoria en el camino del Señor, seguramente están comprendiendo con mayor facilidad lo que estoy diciendo, porque seguramente han pasado luchas, han pasado pruebas, han sido defraudados, hermanos, y muchas veces por predicar la palabra de Dios han recibido piedras espirituales seguramente. Y es ahí donde nosotros tenemos que esforzarnos. Es allí donde nosotros tenemos que ser valientes. Es allí donde nosotros tenemos que seguir avanzando, poniendo la mirada en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo de Nazaret. Por eso era estas palabras de Dios hacia Josué: Josué, esfuérzate y sé valiente, porque no va a ser fácil, pero no va a ser imposible, porque yo estoy contigo, Josué. Otro punto que Dios le encarga a Josué, le dice: todo lo que yo le di a mi siervo Moisés, tú no te vas a apartar ni a derecha ni a izquierda. Vas a hacer tal cual como yo le di las instrucciones a mi siervo Moisés. Hermanos, que Dios nos ayude en este tiempo, que nosotros podamos seguir las instrucciones que un día hemos recibido, tal vez de los pastores, tal vez de nuestros padres, de aquellos que nos han inculcado la palabra de Dios, que nosotros podamos hacer tal cual como ellos nos inculcaron, tal cual como ellos nos enseñaron, que no haya cambio, que no haya, hermano, gloria a Dios, un cambio en cuanto a la doctrina, en cuanto al manejo, en cuanto, gloria a Dios, a las cosas del Señor. Y que si solamente hay cambios, que sean para mejorar lo que nosotros todavía no mejoramos. Porque en el transcurso, en el caminar, puede haber cambios, hermano. Pero que haya cambio para bien,
que la persona diga, pero lo que yo estuve haciendo, de la forma que me estuve manejando, no es tan así. Gloria a Dios. No es como yo pensaba o como yo entendía. Y es ahí donde la persona empieza a cambiar, pero empieza a cambiar para bien. Empieza a cambiar, hermano, para centrarse cada día más a la voluntad de Dios. Pero que no haya cambio como hubo en los Gálatas, que ellos habían empezado por el Espíritu, pero se fueron perfeccionando en la carne. Que no haya cambio como hubo en el rey Usías, que de los 16 años empezó a servir a Dios y a buscar a Dios con todo su corazón. Pero al final de sus días dice que su corazón se enalteció para su ruina y murió alejado del templo, alejado de la presencia de Dios. Pero no me quiero enfocar en esto. Hermanos, estos puntos Dios le encarga a Josué. Esfuérzate y sé valiente, Josué, porque no va a ser fácil. Vas a tener, gloria a Dios, lucha, vas a tener menosprecio, vas a tener crítica. Muchas veces se te van a levantar, muchas veces van a recibir piedras espirituales. Muchas veces, gloria a Dios, aún tu familia, aún tus amigos, aún tus conocidos, aún, gloria a Dios, en aquello que tú pones la confianza, hablando humanamente, ¿no? Ellos te van a traicionar. Por eso, Josué, esfuérzate y sé valiente. No cambies ni para acá ni para allá, sino hace conforme a las instrucciones que yo le dejé a mi siervo Moisés. Y es ahí cuando Moisés empieza a dar los primeros pasos, estando al frente del pueblo de Dios. Y es allí donde lo primero que vemos en el capítulo 3, que dice que Josué se levantó de mañana. Hermanos, y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. El término él se levantó de mañana, hermano, quiere decir que ya Josué entendió la responsabilidad que tenía. Vio cuando, gloria a Dios, la persona tiene una responsabilidad por motivos laborales, ya se levanta de mañana porque tiene esa responsabilidad, es consciente que tiene que ser responsable y no faltar al trabajo. Los jóvenes son conscientes que tienen la responsabilidad de ir al colegio, a la escuela. Y Josué sabía perfectamente que ya no estaba Moisés, sino que él estaba delante del pueblo. Por eso él, hermano, pudo entender y pudo ser responsable en esta parte. Ya se levantó de mañana, se levantó a orar, a clamar, gloria a Dios, a interceder, a buscar la guía, a buscar la dirección, a hablar con Dios. Gloria a Dios. El pueblo estaba allí junto al río Jordán y Josué ya se levantó de mañana. Y ya, gloria a Dios, en ese momento que se levanta y tal vez empieza a orar y empieza a clamar, ya Dios le dio las instrucciones de qué forma tenía que hacer Josué. Por eso dice, y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Hermanos, acá Josué empieza a hablar con Dios y empieza a recibir instrucciones. Josué empieza a dar instrucciones a los levitas, a los sacerdotes. Si nosotros leemos el capítulo completo, vamos a poder entender. Josué le dice, gloria a Dios, acérquense ustedes con el arca, ustedes vayan adelante. Y el pueblo va a ir de atrás, el pueblo le va a ir siguiendo. Hermano, ¿qué quiere decir esto? Gloria a Dios, el arca es símbolo a la presencia de Dios. El arca es símbolo a la presencia de Dios. Y las cosas son ordenadas. Cuanto
hermanos, a la jerarquía, por decir así, ¿no? A los cargos que hay en el pueblo de Dios. Aquel pastor, aquel encargado, es el que tiene que tener esa comunión con Dios, no solamente él, sino que también todo el pueblo. Pero aquel encargado, el que tiene que tener la comunión con Dios, el que tiene que estar en lo secreto, el que tiene que escuchar la voz de Dios, gloria a Dios, hermano, y hacer tal conforme a la voz que el Señor le habló. Y dice que Josué habla a los levitas, a los sacerdotes: hagan así y así y así y así. Ustedes tomen el arca, vayan hacia adelante, que el pueblo lo siga, que ustedes guíen. Hermano, y yo pienso que la obra de Dios es de esa manera. Tiene que haber una sujeción, tiene que haber un respeto, tiene que haber una obediencia. Gloria a Dios a las autoridades, a los siervos que están al frente. No tenemos que ser muchas veces, hermanos, atrevidos en el buen sentido de la palabra, en tomarnos ciertas atribuciones sin consultar, sin pedir un consejo. No, no, no. Las cosas de Dios son ordenadas. Por eso Dios dejó al frente del pueblo a Josué. Josué recibe las instrucciones. Josué comunica esas instrucciones que recibió a los sacerdotes, a los levitas. Y los levitas, dice en el versículo 6, y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. O sea que cuando Josué habló a los sacerdotes y a los levitas, dice que los levitas y los sacerdotes hicieron tal cual como Josué le había hablado, le había dicho. Es ahí donde vemos el respeto, la sujeción, la obediencia a las autoridades. Hermanos, nadie es más importante que otro. Nadie es más importante que otro. Pero sí, las cosas de Dios son ordenadas. Y nosotros tenemos que hacerlo tal cual como está escrito en la palabra de Dios. Y dice que ellos tomaron el arca, empezaron a caminar, empezaron a marchar. Y dice que el pueblo lo seguía atrás. Qué lindo es que el pueblo sea direccionado por la presencia de Dios. Imagínense que cuando los sacerdotes comienzan a cargar el arca en sus hombros y empiezan a caminar, y cuando apoyan sus pies en el río, dice que el río se abre. Y es allí donde el pueblo comienza a caminar en seco, donde el pueblo comienza a pasar aquel río Jordán. Imagínense que uno que se haya apartado del pueblo y haya querido pasar por otro lado, seguramente ese había muerto ahogado. No, por eso el pueblo tenía que ser obediente a las ordenanzas que Dios le había dado a Josué. Y si este era el camino que abrió la presencia de Dios, es allí donde el pueblo tenía que pasar por ese camino. Pero si el pueblo, hermano, tal vez era rebelde y tal vez decía: no, pero a mí nadie me va a decir por dónde tengo que ir. O yo no soy nadie para hacerle caso a fulano, o a Josué, o a los levitas, o a los sacerdotes. Yo voy a ir por donde yo quiero. El único camino abierto era donde estaba el arca, donde estaba la presencia de Dios. Si nosotros tomamos otro camino, si nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo, por la presencia de Dios, ciertamente vamos a fracasar, ciertamente vamos a morir ahogados tal vez en el río Jordán. Una de las cosas que quiero recalcar en esta noche,
meditaba mientras estaba allí, gloria a Dios, antes de venir. Y me ponía a pensar que Josué, un varón que no tenía esa experiencia de guiar al pueblo, si bien, como dije recién, él veía a Moisés y veía lo que Moisés hacía y de la forma que Moisés, gloria a Dios, se movía entre el pueblo, ¿no? Pero ahora era Josué el que había tomado aquella responsabilidad, el sucesor de Moisés. Y el primer obstáculo que tiene el sucesor de Moisés es el río Jordán. Qué historia tan similar con la de Eliseo, ¿no? Cuando Dios levanta a Elías en un torbellino y Eliseo queda como sucesor de Elías, ¿cuál es el primer obstáculo que tiene Eliseo? El río Jordán. El río Jordán fue el primer obstáculo que tuvieron aquellos sucesores como, gloria a Dios, Eliseo, como Josué. Hermano, era un obstáculo que mirando humanamente no podían pasar, no podían avanzar. Pero es allí donde Dios le habla y le dice: Josué, hace así y así y así. Y dice que Josué comienza a hacer de la forma que Dios le había hablado. Y lo primero que manda es el arca, es la presencia de Dios. ¿Con qué Eliseo golpeó las aguas del Jordán? Fue con el manto, que es símbolo a la presencia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que los sucesores, que los siervos de Dios, la sierva de Dios, para atravesar el río Jordán, no lo van a hacer conforme a sus pensamientos, ni idea, ni su sabiduría, ni nada de esas cosas. Ellos van a poder atravesar el río Jordán solamente con la presencia gloriosa, la presencia divina del Espíritu Santo, la presencia de Dios. Si no hay presencia, no hay cruz, hermano. Si la presencia de Dios no está con nosotros, no está con nuestra vida, vamos a seguir en el desierto. Y el desierto, hermano, es símbolo, gloria a Dios, en el vivir en la carne. Y es ahí donde vamos a entrar en un punto que justamente quería enfocarme. El pueblo de Dios sale de la tierra de Egipto y empieza a andar allí, hermano, en el desierto. El salir de la tierra de Egipto no nos garantiza la salvación. El salir del mundo no nos garantiza la salvación. Porque muchos que salieron de Egipto quedaron postrados en el desierto. Muchos que salieron de aquel pueblo donde estaba cautivo el pueblo de Dios, quedaron postrados en el desierto. Muchos hermanos que vieron las plagas que Dios había enviado a los egipcios. Muchos que vieron las señales que Dios hacía allí en medio de Egipto. Y aquellos que vieron salieron. Pero dice la palabra que quedaron postrados en el desierto. Y el cruce del Jordán es eso, hermano. El cruce del Jordán es dejar el desierto atrás, dejar la vida vieja atrás. Allí en el desierto el pueblo de Dios murmuraba contra Moisés.
Allí en el desierto, Aarón y María empezaron a murmurar y empezaron a decir: ¿acaso no solamente con Moisés habla Dios, sino que también con nosotros? Y empezaron a murmurar contra el siervo de Dios. Allí en el desierto el pueblo de Dios pensaba en las cebollas, en las ollas de carne que comía allí en Egipto. Allí en el desierto hubo rebelión. Allí en el desierto hubo, hermano, pecado de idolatría. Allí en el desierto hubo, gloria a Dios, hermano, rebeldía. Allí en el desierto hubo blasfemia. Allí en el desierto, hermano, hubo fornicación. Allí en el desierto dice que el pueblo se levantaba a jugar. Allí en el desierto dice que el pueblo se quejaba contra Dios. ¿Cuántas cosas pasó en el desierto? Dios saca al pueblo de Egipto. El pueblo de Egipto empieza a caminar en el desierto. Dios abre el mar rojo. Y después que pasaron el mar rojo ya empezaron a murmurar. Y empezaron a decir: Moisés, ¿acaso nos sacaste de Egipto para morirnos de hambre? Allá en Egipto teníamos cebolla, teníamos olla de carne. Allá en Egipto teníamos comida, allá en Egipto teníamos sepulcro donde podíamos morir. Y ahora estamos en el desierto. La vida del desierto es aquella persona que se pasa acordando de sus fechorías que vivía en el mundo y no la cuenta como testimonio, exaltando el poder de Dios, sino que lo cuenta, hermano, gloria a Dios, con orgullo de las cosas que hacía. Tal vez alguno está diciendo: pero antes de conocer a Dios tenía auto, tenía esto, tenía lo otro, estaba bien económicamente. Y ahora que estoy acá en el camino del Señor, mira cómo estoy, mira cómo me encuentro, estoy pasando necesidad. Y tienen ese pensamiento y esas ganas de volver a Egipto. Es necesario cruzar el Jordán en esta noche. Y como mencioné recién, allí en el desierto había murmuración. Personas tan cercanas a Moisés, sus propios hermanos, Aarón, María, murmurando, levantándose un poquito, como quien dice, ¿no? No solamente por Moisés habla Dios, sino también por nosotros. Y allí en el desierto hay esos pensamientos, hermanos, que no solamente por el pastor, por el hermano, Dios va a hablar. Que si me dan a predicar a mí también, Dios me va a usar. Dios también me muestra cosas a mí. Y empieza a ver esa clase de pensamientos. Es porque todavía estamos en el desierto. Cuando hubo aquella rebelión de Coré y querían destronar a Moisés, querían sacarle del cargo y querían ellos ser los líderes. Eso pasó en el desierto. Y hoy en día pasa eso dentro de las iglesias. Que el Señor nos ayude, y lo digo con mucho temor. Que tal vez, gloria a Dios, algunos están anhelando, están esperando de que el pastor salga o de que el pastor se muera, para poder ellos subir, para poder ellos estar al frente. O están haciendo todo lo posible y levantando falso testimonio, levantando calumnia para sacar a ciertas personas. Esa actitud solamente se tiene en el desierto. Allí en el desierto se rebelaron los hijos de Coré y querían sacarlo a Moisés. Querían ser líderes. No había esa sujeción, ese respeto hacia el siervo de Dios.
Allí en el desierto ellos no estaban conformes con lo que recibían. Cuando ellos comían el pan, el maná, el pan del cielo, un día le dijeron: Moisés, estamos cansados de este pan liviano, queremos carne. Allí en el desierto ellos no sabían valorar lo que estaban recibiendo de Dios. Y querían algo que era conforme a sus deseos, conforme a la concupiscencia que tenían, hermano, en sus vidas. Allí en el desierto empezaron a quejarse contra Moisés y contra Dios mismo del pan liviano que recibían. Y eso es símbolo de aquella persona que vive en el desierto, que está en el desierto, cuando no está conforme con lo que recibe, no está conforme en el camino del Señor. Y que muchas veces quiere esto, quiere lo otro, y no sabe valorar lo que Dios le está dando. Pero hermano, valore lo que el Señor le ha entregado. Si le entregó algo el Señor allí en sus manos, valore. Gloria a Dios, no actúe como aquel pueblo actuó allí en el desierto, que no valoraba, que menospreciaba lo que Dios le había dado. Usted empieza a valorar, empieza a dar gracias, gloria a Dios, con lo que el Señor le entregó en sus manos. Sea como el apóstol Pablo decía: doy gracias a Dios que me fortificó y me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Gloria a Dios, sabiendo que en otros tiempos era perseguidor de la iglesia, era blasfemo, pero doy gracias a Dios que me fortificó y me tuvo por fiel. Doy gracias a Dios porque me dio este ministerio y yo no merecía, porque era perseguidor de la iglesia. Diga: doy gracias a Dios porque Él me está dando el maná, el pan del cielo, cuando yo estaba en otros tiempos esclavo del pecado, esclavo en Egipto, esclavo, gloria a Dios, hermano, en los vicios. Pero aquí estoy, gloria a Dios, recibiendo lo que el Señor me da, y sea agradecido con lo que el Señor le da y sepa valorar lo que el Señor le da. No sea como el pueblo allí en el desierto que menospreciaba, no sea como el pueblo allí en el desierto, gloria a Dios, que empezó a quejarse contra Moisés, empezó a quejarse contra Dios mismo. Hermanos, allí en el desierto vemos figura de que el pueblo todavía vivía en la carne. Murmuraciones, rebeliones, pecados de idolatría, pecado de fornicación, murmuraciones. ¿Cuántas cosas podemos mencionar lo que pasó en el desierto? Pero hermano, eso pasó en el Antiguo Testamento. Primera de Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo decía: hermanos, yo no quiero que ustedes ignoren lo que pasaron vuestros padres allí en el desierto. Que todos estuvieron bajo la nube, todos estuvieron bajo la presencia de Dios. Todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos recibieron ese alimento espiritual, el agua espiritual, pero de mucho Dios no se agradó. Y aquellos que fornicaron quedaron postrados en el desierto. Aquellos que murmuraron quedaron postrados en el desierto. Aquellos que se rebelaron, dice que la tierra los abrió y los tragó vivos. Gloria a Dios. Aquellos, hermanos, que deseaban carne, dice que la ira de Dios cayó sobre ellos y empezó a haber una mortandad. Allí en el desierto, gloria a Dios, quedaron postrados aquellos que vivían conforme a la carne, aquellos que vivían conforme a las murmuraciones, aquellos que vivían conforme a las rebeliones. Pero dice que Josué toma la delantera y dice: vamos a pasar el Jordán, vamos a dejar atrás el desierto, vamos a dejar atrás las murmuraciones, vamos a dejar atrás, gloria a Dios, lo que es la rebeldía, vamos a dejar atrás lo que es el deseo de nuestra carne, vamos a dejar atrás lo que es la rebelión, vamos a dejar atrás lo que es la fornicación, vamos a cruzar el Jordán, vamos a ir en victoria, vamos a rodear los muros de Jericó y vamos a destruir la ciudad, vamos a conquistar la ciudad de Ai, vamos a empezar a conquistar la tierra prometida. Porque después que pasaron el Jordán, empezó la conquista.
Después que pasaron el Jordán, dice que el pueblo empieza a rodear los muros de Jericó. Aquellos muros que no se podía pasar. Aquellos muros, hermano, que eran, gloria a Dios, una fortaleza para lo de, gloria a Dios, para este pueblo. Pero después que pasaron el Jordán, ellos empezaron a conquistar. Rodeaban los muros de Jericó. Los muros de Jericó se vinieron abajo. Conquistaron Jericó. Estaban allí, gloria a Dios, junto a la ciudad de Ai. Y también, gloria a Dios, al final conquistaron aquella ciudad. Y empezaron a conquistar. Y Dios empezó a entregar en sus manos a sus enemigos. ¿Por qué? Porque dejaron el desierto y cruzaron el Jordán. Por eso Josué está muy interesado en el versículo 5 del libro de Josué, del capítulo 3. Él está tan interesado y dice: Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Hermanos, aquellos que habían quedado, aquellos que estaban a punto de pasar el Jordán, tal vez había cosas de sus padres, tal vez algo empezó a penetrar el corazón de ellos, algo de lo que sucedió allí con los padres de ellos en el desierto, tal vez empezó a querer filtrar en sus corazones, en sus vidas. Por eso Josué le dice: vamos a hacer algo, vamos a santificarnos ahora, porque Dios hará maravilla mañana. El mensaje de la santificación, hermano, en este tiempo se está dejando de lado. No se escucha lo que es santificación, no se escucha de lo que es enseñar o hacerle saber al pueblo que tiene que ser santo. La palabra santificar quiere decir, gloria a Dios, apartado de aquello que contamina, dedicado exclusivamente para Dios. Por eso ellos también se tenían que apartar de aquellas cosas que tal vez querían filtrar o estaban filtrando ya en sus corazones. De las murmuraciones, rebeliones, pecados de idolatría, de fornicación. Por eso Josué le dice: santificaos, porque Jehová hará maravillas mañana entre vosotros. Y el pueblo fue obediente, hermano. El pueblo empezó a santificarse. Empezó, gloria a Dios, a apartarse de aquellas cosas que le podían contaminar. Y lo que más me llamaba la atención, fíjese, uno de los primeros mensajes que Josué da al pueblo que había quedado a cargo fue un mensaje de santificación, un mensaje de que el pueblo se aparte, de que el pueblo deje, de que el pueblo viva exclusivamente para Dios. Eso es tomar responsabilidad. Eso es tener un carácter de una persona, gloria a Dios, que está al frente de un pueblo. Que Dios nos ayude, hermano. Imagínense que Josué, ¿no? Como él era nuevito ahí a cargo,
Tal vez entró algunos pensamientos y dijo, no voy a usar tanta dureza o no voy a decir esto porque como soy nuevo, estando al frente, alguno tal vez se pueda enojar o tal vez se me vaya. Uno de los primeros mensajes que Josué da dice, santificaos a Jehová y Dios hará maravilla mañana. En esta noche, ¿cómo se siente? ¿Se siente que sigue en el desierto? ¿O se siente que está conquistando, que ha atravesado el Jordán? ¿O se siente allí que está en el desierto, murmurando contra los hermanos, contra los siervos, y los siervos tal vez murmurando contra el pueblo? No lo sabemos, hermano. Dios nos ayude. ¿O se siente ahí anhelando de que alguien salga, de que alguien parta, de que alguien se haga a un lado para que usted pueda subir? ¿O levantando falsos testimonios para que la persona salga y usted pueda subir? Eso es figura de que todavía seguimos en el desierto. No está valorando lo que Dios le da y sigue pensando en las cosas que tenía allí en Egipto antes de conocer a Dios. Seguimos en el desierto. ¿Cuántas cosas, hermanos, sucedieron en el desierto? Que si tendríamos que mencionar y dar ejemplos bíblicos, no llegaríamos. La murmuración, Éxodo capítulo 16 del 1 al 3. La rebelión, Números capítulo 16. Quejas, Número capítulo 11. ¿Quiere seguir estando en el desierto o quiere cruzar el Jordán? Último versículo y terminamos. Libro de Números capítulo 32. Aquí la palabra habla y nos hace concientizar, por decir así. En el capítulo 32, versículo 5, vamos a mirar. Dice así la palabra: por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos haga pasar el Jordán. Sabía que dos tribus hablaron con Moisés y le dijeron que ellos no querían pasar el Jordán. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían mucho ganado, mucha riqueza. Y también tuvieron ese menosprecio a la tierra prometida. Porque dice en el versículo 1, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una inmensa muchedumbre de ganado. Y vieron la tierra de Jazer y de Galad, y les pareció el país lugar de ganado. Tenían tanto, ¿no?
Y no, Moisés, no hace falta, no queremos cruzar el Jordán, no queremos entrar en la tierra prometida. Con lo que tenemos es suficiente. Con lo que tenemos nos alcanza. Dios nos ayude, hermanos. Muchas veces hay esa confianza, ¿no? Y porque Dios me usa, ya está. No, el Señor me respalda. Y no se dan cuenta que todavía seguimos en el desierto. Ellos seguían allí en el desierto y porque tenían ganados, no quisieron pasar. Tenemos lo que necesitamos, ya está. Y se encontraban allí en medio de la murmuración, en medio de cuantas cosas en el desierto. Pero que el Señor nos ayude a poder pasar el Jordán. Y una vez que pasamos el Jordán, a rodear los muros de Jericó y empezar a conquistar, empezar a salir victorioso en el nombre del Señor. Hermano, ahora avanzan. Vamos a estar orando, vamos a estar clamando a Dios, pidiéndole que Él nos ayude a pasar el Jordán. Y como dije recién, solamente el Jordán se pasa con la presencia de Dios. Solamente el Jordán se abre con la presencia de Dios. Eliseo abrió el Jordán con el manto que se le había caído a Elías, que es símbolo a esa doble porción que había pedido Eliseo. El Jordán, en ese momento que Josué estaba, se abrió cuando los sacerdotes apoyaron los pies, que es símbolo a la presencia de Dios, el arca. Oramos a Dios. Padre de amor, de misericordia, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y aquí cuántos puntos tú nos has enseñado de aquel varón Josué, Señor, que tomó la decisión, tomó esa responsabilidad. Si bien él estaba al lado de Moisés, Señor, pero una vez que tú le hablaste y le pusiste delante del pueblo, él se hizo cargo y él tomó esa responsabilidad y empezó a buscarte, Señor. Y tú le empezaste a dar instrucciones de qué forma él tenía que actuar y tenía que manejar al pueblo. Señor, aquí él está por cruzar el Jordán para empezar a conquistar, para poder entrar en aquella tierra prometida. El desierto quedaba atrás. Lo que había sucedido en el desierto quedaba atrás. Aquellos, Señor, que habían murmurado, que habían fornicado, Señor, aquellos que se habían rebelado, quedaban atrás, Señor, quedaban postrados en el desierto. Pero nosotros no queremos andar en el desierto, Señor. Nosotros no queremos quedar postrados en el desierto. No queremos morir espiritualmente por motivo de murmuración, de rebeldía, de rebelión. No queremos morir, Señor, por deseo de nuestra carne. No queremos menospreciar lo que tú nos das, Señor, sino que en esta noche queremos santificarnos, queremos apartarnos de aquellas cosas que a ti no te gusta, que a ti no te agrada, de aquellas cosas, Señor, que puede matar mi vida espiritual. Queremos apartarnos, Señor, y queremos cruzar el Jordán. Queremos ver tu presencia, Señor, tu presencia que abre el Jordán para que nosotros podamos avanzar, podamos pasar, Señor. Queremos que tu presencia nos guíe, que tu presencia sea quien vaya delante nuestro, Padre. Tu siervo Moisés sí que era un varón tan sabio y él dijo:
Si tu presencia no va conmigo, no me saque de este lugar. Eliseo sí que fue un varón tan sabio y dijo: Elías, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Tu presencia sea sobre nuestra vida, Señor. Porque solamente con tu presencia tenemos fe que vamos a cruzar el Jordán para empezar a conquistar. Bendice a mis hermanos que están del otro lado, Señor, escuchando. Fortaleza, renueva su fuerza, Padre. Que ellos puedan cruzar el Jordán, que puedan cruzar al otro lado, Señor. Quien te habla también pueda cruzar el Jordán, Señor. Y pueda estar siempre, Señor, en el centro de tu voluntad. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dame hoy tu palabra, Señor. Usa